semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falten a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor bendiga la predicación de esta palabra. ¿Sabes que este es un cuadro de los últimos días, proféticamente hablando, de acuerdo a Mateo 25, 24 y 25, está hablando acerca de los últimos días? Y por supuesto, lo podemos aplicar a nuestros días, puesto que los últimos días comenzaron en el día de Pentecostés y ya casi son 2000 años después del día de Pentecostés. Estos son lo último de los últimos días. Y este es un cuadro de la iglesia. Es un cuadro de la condición de la iglesia. Hay dos diferentes tipos de cristianos de acuerdo a este cuadro. Hay unos cristianos prudentes, hay otros cristianos insensatos. Hay unos cristianos prudentes que mantienen su lámpara, su vida, con aceite, con la unción del Espíritu Santo, con suficiente provisión de aceite, suficiente provisión de la unción, para que cuando en estos últimos días, cuando llegue el Señor Jesucristo, cuando venga el Señor Jesucristo, no los halle a estos cristianos prudentes, no preparados, de acuerdo a estas vírgenes insensatas que no tuvieron suficiente aceite, que cuando viene el Señor, cuando vino el novio, ellas no encontraron el aceite suficiente para poder ver en la oscuridad, en las tinieblas de la noche, para dirigirse a donde iba a estar el novio o el esposo. Este es un cuadro de los últimos días. Las lámparas representan nuestras vidas, representan a tu vida. El aceite representa la unción del Espíritu Santo en tu vida. Porque el Espíritu Santo es representado en la palabra de Dios por 4 diferentes símbolos: por agua, por fuego, por viento o por aceite. Y en esta ocasión es representado el Espíritu Santo por el aceite. El aceite representa la unción que tú y yo estamos llamados a tener. Y yo creo que Dios escogió el aceite, el agua, el fuego y el viento, porque estos elementos tienen características específicas que nos hablan acerca de la característica del Espíritu Santo y de la característica de la unción con que somos ungidos por el Espíritu Santo. Primeramente, ¿qué es la unción?
alguno de los presentes me pudiera decir, ¿qué quiere decir la unción? ¿Qué es la unción? La unción simplemente es la presencia de Dios en tu vida. Es la capacitación espiritual con que el Espíritu Santo te llena, te unge, para que tú seas como una lámpara llena de la unción, llena de la presencia, llena del poder de Dios, para poder ministrar de acuerdo al llamamiento que tú y yo tenemos en el Señor Jesucristo, especialmente viviendo en estos últimos días. Días difíciles, días terribles, días de violencia, días de maldad, que no es ninguna sorpresa para los acontecimientos de los últimos días, que la propia Biblia, que la propia palabra del Señor nos había dicho que iba a acontecer en estos últimos días. En estos últimos días serían días peligrosos, días de maldad, días de violencia, pero donde en estos días solamente aquellos cristianos sensatos, prudentes, que han recibido la palabra de Dios, que están atentos a la voz del Señor, pueden decir: Señor, yo quiero ser una lámpara, pero una lámpara con aceite, una lámpara con buena provisión de aceite, para que cuando venga el Señor no me agarre dormido, no me agarre con falta de aceite y no quede echado fuera del plan de Dios en estos días. ¿Habrá alguien aquí en este día, en este momento, en que dice: Señor, yo quiero ser este tipo de cristiano, un cristiano prudente, un cristiano con la unción de tu Santo Espíritu? ¿Cuántos aquí pudieran levantar su mano y decir: yo quiero ser este tipo de cristiano? Con unción, con el aceite, con la presencia de Dios, con el aceite de la santa unción. Pero mi hermano, así como el agua, el fuego, el viento tienen sus características, y estas características hablan del Espíritu Santo y hablan de la unción, asimismo el aceite tiene ciertas cualidades, ciertas características que te van a mostrar el cuidado que tú, lámpara, o tú, virgen, que tienes una lámpara que tiene que tener aceite, el cuidado que tú debes de tener con esa unción, con esa presencia de Dios. Sabes que hay algunas características que quiero mostrarte. En primer lugar, del aceite, de la unción. El Espíritu Santo tiene un símbolo en la Biblia. Este es el aceite. Estoy hablando de uno de los 4 símbolos: el aceite, la unción del Espíritu de Dios, el cuidado que tú debes de tener con respecto del aceite que tú has recibido de parte de Dios. El aceite tiene ciertas características, y si tú no conoces estas ciertas características, tú puedes pensar que estás lleno y fluyendo del aceite de Dios, cuando en realidad probablemente estarías tú carente de este aceite, estarías vacío de esta unción, estarías carente de la unción con que se necesita en estos días, estar preparado para hacerle frente a estos días. Estos días tú no podrás hacerle frente si no es a través de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí quieren estar preparados y quieren tener una buena provisión de aceite de la unción del Señor? Amén. Yo quiero mostrarte simplemente 3 características de ese aceite. Muchas veces el cristiano nos podemos llenar con ideas doctrinales, o con ideas teológicas, o con simplemente ideas mentales, y nosotros podemos pensar que somos ungidos con el Espíritu Santo, que ya fuimos ungidos con el Espíritu Santo y podemos permanecer con esta unción. Déjame decirte que el aceite tiene ciertas características, y si Dios escogió al aceite como uno de los símbolos de la unción o del Espíritu Santo, yo quiero decirte que estas características tú también
las tienes en tu vida, puesto que tú tienes este aceite. No sé si pudieran dejar la puerta abierta así durante el servicio para que no se vicie el aire. Lo que pasa es que después se vicia aquí el aire y luego se me comienzan a dormir y yo pienso que es porque están bien ungidos y no, es que están bien dormidos, ¿verdad? Y yo no quiero que estén dormidos, yo quiero que estén ungidos. 3 características del aceite. Cuando comencé a estudiar acerca de estas características, mira, me asombré, me impacté, me eché hacia atrás o me caí para atrás, no precisamente por la unción del Espíritu de Dios, sino por el impacto que recibí con este mensaje de Dios, que durante estos días estoy seguro que Dios mismo me lo dio para compartírtelo a ti, iglesia de la Nueva Esperanza, o si tú nos estás visitando, pues ya te tocó este mensaje. Sabes, una de las características del aceite que muchos no conocen, o por lo menos muchos ignoran, o muchos no quieren tomar en cuenta. El número 1, el aceite se evapora. ¿Cuántos saben que el aceite se evapora? ¿Sabes que si el aceite no es reemplazado regularmente, entonces el aceite se evapora? Y si no, tú puedes hacer una prueba. Coloca en una vasija un poco de aceite y déjalo así nada más. Y dentro de un tiempo, sin que tú muevas el aceite, parte de este aceite se ha evaporado. Y si tú lo dejas ahí, solamente sin reemplazarlo por un aceite nuevo, un día esta vasija va a parecer como si nunca tuvo ningún aceite. Quizá pudiera recordar esta vasija de sus glorias pasadas, de cuando fue llena de aceite o cuando se le colocó aceite. Pero sabes una cosa, una de las características del aceite es que el aceite se evapora. Claro está, el Espíritu Santo no se evapora, por supuesto. Pero sabes una cosa, la unción del Espíritu Santo diario sí puede perderse y puede evaporarse, utilizando esta expresión, si tú no estás renovando tu vida espiritual, si tú no estás refrescando este aceite de la unción santa de Dios a través de la oración, a través de la comunión permanente con Dios, a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios, si tu vasija permanece con el aceite, y con todo respeto llamaría entre comillas el aceite viejo, de una unción pasada o de una unción vieja, muy posiblemente este aceite pudo haberse evaporado sin que tú lo hubieras notado. Y es más, tú mentalmente creíste tener la unción, estar capacitado, cuando posiblemente en ese día, o me atrevería a decir en este día, posiblemente, si tú checas el nivel de tu aceite, porque en este día vamos a checar el nivel de tu aceite. Toda máquina necesita revisar el nivel del aceite. Y tú eres una máquina. Tú eres una máquina humana, la máquina más perfecta, pero eres una máquina. Y como máquina, Dios sabía que tú necesitabas aceite. Y el Señor te ha dado este aceite de la santa unción. Pero necesitas hoy revisar el nivel de tu aceite. A ver cómo va, ¿verdad? Muchos tienen su carro, entonces van a la gasolinera y solamente le ponen gasolina, ¿verdad? Le ponen gasolina, no se preocupan del aceite, y pasan los días y pasan los meses y no se preocupan del aceite, y parece que no necesita esa máquina aceite. Manejas como 70,000 kilómetros y todavía no le checas el aceite. Y piensas que con el aceite viejo primero va a poder funcionar, a lo mejor la máquina se te va a desvielar. Y sabes que muchas vidas cristianas están todas desvieladas, todas desvencijadas, hacen mucho ruido, pero solamente están haciendo ruido porque les está faltando un buen nivel de aceite.
Cuando tú pasas tiempo con el Señor, cuando tú pasas tiempo en comunión con Él, entonces su aceite, la presencia del Señor va a correr, va a ser renovado, va a refrescarte, va a renovar tu espíritu. Esta es una ley del Espíritu Santo. Este es un principio del Espíritu Santo. Cuando tú mantienes comunión con Dios, entonces el aceite va a correr. Si tú no mantienes comunión con Dios, si la presencia de Dios no está en tu vida, no va a haber aceite. Posiblemente se ha evaporado una parte, pero me gustaría que tú cheques en este momento el nivel de tu aceite. Hay otra segunda característica del aceite. ¿Sabes qué sucede con el aceite? El aceite se escurre si hay un hueco en la vasija que lo contiene. No creas que el aceite va a permanecer ahí y que va a permanecer ahí en la vasija si esa vasija tiene un hueco. Por más diminuto, por más pequeño que sea este hueco, si tiene un hueco, si está perforada esta vasija, si esta vasija tiene una mancha o una impureza, que por allí se puede filtrar el aceite, poco a poco, sin darte cuenta, esta vasija puede perder su aceite y puede salirse completamente esa unción o ese aceite de esa vasija. ¿Y sabes lo que la palabra del Señor nos dice en Efesios 4:27? Efesios 4:27 es un versículo, uno de los versículos más cortos, pero uno de los versículos más tremendos. ¿Sabes lo que dice Efesios 4:27? Simplemente dice así: ni deis lugar al diablo. A ver, repite esta frase: ni deis lugar al diablo. Ahora tú solo a las 3. 1, 2, 3. Este es Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabes que yo estaba viendo esa palabra lugar? Ni deis lugar. Esta palabra en el griego, porque el Nuevo Testamento en el idioma original está escrito en el griego. ¿Y sabes lo que dice en el griego esta palabra lugar? Lugar quiere decir avenida o ventana. Esto quiere decir lugar. Avenida, calzada, calle, camino, senda. Ni deis lugar al diablo. Ni deis avenida, ni deis una ventana, ni deis entrada, no des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque entonces el diablo va a hacer un hueco ahí en la vasija de tu vida, en tu lámpara, y por ese hueco va a salir esa unción, esa presencia de Dios, ese aceite fresco que posiblemente tú recibiste un domingo por la mañana en un servicio, y la presencia del Señor estuvo, y tú viniste con tu vasija y tú abriste tu corazón y fue llena tu lámpara con aceite fresco. Pero ¿qué sucedió? Había allí, por ahí en tu vasija, algún hueco de amargura, algún resentimiento en tu vida, algún pleito, alguna contención, alguna pelea no arreglada, o alguna autocompasión. ¿Sabes que la autocompasión puede ser un hueco, una avenida, una ventana del diablo también? Y puede escurrírsete por ese lugar el aceite de la unción del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que están perdiendo, ni cuenta se están dando, pero están perdiendo poco a poco esa unción, poco a poco ese aceite. Su vida ya no es como antes. Y muchas veces piensan, es que antes yo andaba en mi primer amor. Sí, y has dejado tu primer amor. Y el Señor le dijo a Éfeso: por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete.
Porque muchas veces los cristianos que ya tienen muchos años en el camino del Señor Jesucristo piensan, pues los únicos emocionados y con alegría y con gozo deben ser los nuevos cristianos. Ya los cristianos maduros, yo diría de maduros se pasaron. Lo que se pasa de maduro se pudre, ¿verdad? O sea, o estás maduro o estás podrido, ¿verdad? O sea, muy maduro ya está podrido, se echa a perder. Y sabes una cosa, si tú perdiste la unción, si perdiste el primer amor, revisa tu vasija, porque por ahí pudiera haber algún hueco. Este drama me impresionó muchísimo. Yo no tuve conocimiento de qué se trataba este drama, pero sabes que este drama está exactamente adecuado para este mensaje. Permitiendo cositas, resentimientos, enemistades, pleitos, iras, herejías, contenciones y cosas semejantes a estas, son agujeritos. Al ratito tu lámpara va a estar como una regadera, llena de perforaciones. Y tú dices, ¿dónde está la unción de Dios? ¿Dónde está la presencia del Señor? Pues, ¿dónde? Por ahí se salió, ¿verdad? Recibiste el domingo en la mañana la unción y te fuiste con la lámpara llena de aceite, dispuesto a ministrar, dispuesto a enfrentarte a la batalla. Y en la tarde se te escurrió todo el aceite, porque allí había perforaciones, allí había huecos. Hay cristianos que están perdiendo su aceite, porque siempre se la pasan autocompadeciéndose. ¿Sabes que la autocompasión es un pecado? ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión es, ay, pobrecito de mí, ¿cómo sufro? Esta vida es para sufrir, ¿verdad? Yo solamente llevo las de perder, a todos les va bien, pero yo sufro. Mi esposo, mi suegro, mis hijos o cualquier vecino o cualquiera es útil para autocompadecerse. Siempre se están autocompadeciendo. Y el que se autocompadece, ¿sabes lo que le sucede? Un hueco en su vida espiritual, que por allí se le va a escurrir la presencia de Dios, por allí va a salírsele la unción de Dios. No permitas huecos, porque el aceite se escurre si hay un hueco en una vasija. No importa qué tan pequeño sea ese hueco, pero si tú permites una perforación pequeña, minúscula en tu vida, por allí se va a salir la presencia de Dios. La tercera característica del aceite, pon atención, solo el aceite fresco tiene la debida densidad o espesor para ser útil en un motor o máquina. ¿Sabías tú eso? Por esto a los carros se les tiene que cambiar el aceite cuando menos cada ¿cuánto? Cada 100,000 kilómetros. No. Cada 80,000 tampoco. Cada 5,000 kilómetros. Se recomienda que hagas un cambio completo de aceite cada 5,000 kilómetros. ¿Hace cuándo que no cambias tu aceite? No de tu carro, de ti, el tuyo. Tu aceite, porque tienes que revisar tu aceite, tienes que revisar el nivel de tu aceite, pero tienes que revisar también la densidad de tu aceite. Muchas veces parece que el aceite está muy bien, pero el aceite está bien prieto, el aceite está bien renegrido, bien sucio, ya no tiene ese espesor, ya no tiene esa viscosidad, ya no tiene esa densidad que le va a dar capacidad para soportar la presión y el calor. Y hermano mío, así como dice este versículo, el reino de Dios sufre violencia, sufre presión, sufre calor.
como dice una de las cartas. No digas que por qué te ocurren todas estas cosas, todas estas luchas, todas estas presiones, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te extrañes de ese fuego de prueba que ha venido. El reino de los cielos es así. El reino de los cielos sufre violencia, sufre presión, sufre calor. Y si tú no estás debidamente preparado con un cambio de aceite fresco, con la viscosidad necesaria, con el espesor necesario, no creas que tu unción vieja, entre comillas, que recibiste hace 20 años, y que yo la creo con todo mi corazón, que tú hayas recibido un bautismo en el Espíritu Santo tan grande, tan tremendo, pero con esa sola unción, con ese solo aceite, no puedes vivir para siempre. Ese aceite tiene que renovarse día con día con día. Tiene que haber una comunión con el Señor. Tiene que haber una presencia de Dios. Ese aceite es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la presencia de Dios en tu vida. Es la comunión diaria que tú y yo debemos tener con el Dios vivo. ¿Cómo está tu aceite? Tenemos que pasar a este punto de revisión de aceite. Y ahora sí que tu chequeo va a ser un chequeo mayor, no va a ser menor. Va a ser un chequeo mayor porque realmente nunca habíamos checado el aceite. Y ahora vamos a checar el aceite. ¿Cómo está tu aceite? ¿Estás constantemente añadiendo aceite viejo o estás operando en una unción vieja? ¿Se ha envejecido el toque de Dios en tu vida? No le eches la culpa a tu suegra, no le eches la culpa a tu marido ni a tu esposa. La lámpara necesita un cuidado. El aceite es responsabilidad de la propia lámpara. No digas que se te escurrió todo el aceite por causa del esposo o la esposa que tienes. No digas que se te escurrió todo el aceite por las luchas frecuentes en tu hogar. Pues si el reino de los cielos sufre violencia, estés en tu casa, estés en la iglesia, estés donde sea, el reino de los cielos siempre va a sufrir violencia y se requiere un aceite fresco para poder pasar por esa lucha. Amén. ¿Se ha comenzado a evaporar este aceite en tu vida? ¿O está rota la vasija y se está saliendo, se está escurriendo este aceite? O tal vez el aceite no está en el nivel debido y estás forzando tu vida, forzando la máquina de tu vida, porque no está en el nivel correcto, porque tienes muy poquito aceite y estás funcionando con muy poca unción. Aunque sea fresco, necesita una unción a un nivel debido. Como me acuerdo en este punto de los discípulos. Sabes que siempre me había preguntado, hoy el Señor me respondió, me dijo el por qué, pero siempre había tenido una duda en la Escritura. Siempre había pensado por qué razón esos discípulos que estuvieron en el monte de la transfiguración con el Señor no pudieron echar fuera ese demonio de aquel muchacho que tenía un espíritu, un demonio que arrojaba a este muchacho al fuego y al agua para matarlo. Y mi pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué razón estos discípulos que anduvieron con el Señor casi los 3 años? Porque en ese tiempo casi habían cumplido los 3 años con el Señor. ¿Por qué razón no lo pudieron echar fuera? Porque si ellos habían salido, habían evangelizado con poder, habían visto señales y milagros y prodigios, habían echado fuera demonios,
Jesús había visto a Satanás caer como de un rayo cuando Él los envió. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos no renovaban su aceite. Cuando ellos habían salido no sin antes ser ungidos por el Señor. Les había dado aceite fresco y ellos funcionaron, trabajaron, obraron en ese aceite fresco, en esa unción fresca, en esa presencia fresca del Señor, y volvieron gozosos y con victoria. Y un día quisieron enfrentarse a una lucha espiritual y no pudieron. ¿Sabes por qué no pudieron? Porque no mantenían un debido cambio de aceite, un nivel de aceite diario en sus vidas. Y esto es lo que a ti, sin excusa, o a mí, sin excusa, nos pudiera suceder. Lo mismo que a los discípulos. Si tu nivel de aceite no es lo correcto, si la frescura de tu aceite no es la debida, no podrás soportar las presiones. Nuestra lucha no debe ser en la carne, nuestra lucha es en el Espíritu. Y estas luchas son fuertes, estas batallas son grandes, estas presiones son altas, estas temperaturas son candentes. ¿Cuántos de aquí, dijera yo, están así como en una temperatura tan agradable, tan sabrosa, que parece que no están en batallas? A lo mejor pudiera haber alguien aquí, ¿verdad?, que no esté en batallas. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Esto no quiere decir que no van a entrar en batalla. Esto no quiere decir que no van a entrar en luchas y en presiones. Pero vamos a ser honestos en esta parte. Vamos a ir a aplicaciones muy prácticas y muy diarias en nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, no tenemos batallas espirituales, subrayando, espirituales, en nuestros hogares? Levanten su mano si usted tiene batallas espirituales en sus hogares. Y que muchas veces usted nos explica. Y usted le echa la culpa al esposo, a la esposa, al suegro, a la suegra, a la abuelita, al gato, al perro. Le echa la culpa a medio mundo. ¿Sabe una cosa? No. Son las luchas propias de esta vida. Y si usted no tiene la debida frescura de su aceite, de la unción, usted y yo no podremos soportar. Si usted permanece con huecos en su vasija, si usted no cubre perfectamente todos estos huecos, así usted recibiera una triple llenura del Espíritu Santo hoy, en esta mañana. Si usted permanece con huecos, a lo mejor en la tarde ya se vació más de la mitad de lo que usted recibió hoy en la mañana. Usted tiene que tratar con huecos en su vida. Usted tiene que tratar con cambio de aceite viejo. En este tiempo no se necesita, no se requiere de la unción vieja. Yo no voy a hacer memoria de años pasados. Usted no tiene por qué traer a memoria años pasados, de cuando estaba en aquella iglesia llena del fuego del Señor. Ya no está. Ya pasó ese tiempo. No puede vivir en una unción pasada. Hoy debe de vivir este tiempo en una unción presente. Hoy el Señor le quiere revestir, le quiere llenar de esta unción. Y dijera, como un portador de Dios con toda seguridad, ¿cuántos en este día quieren ser llenos de mi Santo Espíritu? ¿Cuántos quieren ser llenos, saturados de la unción? Con toda seguridad, si usted es salvo, usted tiene el Espíritu de Dios. Sí. ¿Usted fue bautizado en el Espíritu Santo? Sí. Pero yo estoy hablando de una llenura diario, de un cambio de aceite fresco, no de un aceite del día de ayer, un aceite del día de hoy. Amén. ¿Cómo cambiar el aceite? ¿Cómo podemos renovar este aceite? Número uno,
primero tú tienes que checar tu aceite. ¿Cómo anda tu aceite? ¿Cómo anda tu vasija? ¿Cómo anda el nivel de tu aceite? ¿Tiene la viscosidad necesaria para poder soportar las presiones a las cuales tú estás viviendo en estos días? ¿O este aceite ya está cansado? Este aceite ya está viejo. Esta unción ya está pasada. Sabes que el aceite fresco huele muy sabroso. El aceite fresco huele con un aroma muy agradable, perfumado, diría yo. Pero el aceite rancio, el aceite podrido, huele a la cosa más apestosa que tú puedas oler. Un aceite rancio no sirve, pero un aceite fresco huele, y ese olor del conocimiento todos lo pueden percibir. Incrédulos y creyentes pueden percibir el olor del conocimiento del Señor Jesucristo en tu vida, y eso es por causa de la unción que tú tengas en tu vida. Yo no estoy llamado solamente a ser ungido por el Espíritu de Dios como ministro del Evangelio. Yo no soy el único llamado. Tú eres un ministro del Evangelio. Tú fuiste apartado por Dios para una obra grande, una obra que solamente el Señor te ha dado que tú hagas. Yo no te he llamado a esa obra, nadie te ha llamado a esa obra, solamente Dios. Y tú estás llamado para tener esa clase de unción. ¿Qué necesitas hacer para ser renovado? Primeramente necesitas permanecer en comunión con Dios diaria. Amén. Comunión con Dios diaria. Orar, meditar la palabra de Dios, escudriñar su palabra, hacer la vida en ti. Y sabes, escucha mensajes. Puedes tú escuchar o seleccionar buenas predicaciones o buenos videos de mensajes de hombres y mujeres de Dios. Ellos te van a dar un alimento espiritual que van a hacer que tu espíritu reciba una frescura de la unción de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí durante este servicio han percibido el viento del Espíritu Santo trayendo una fresca unción a su vida? ¿Sabes que cada vez que nos reunimos como iglesia, el Señor unge? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice, como el buen aceite que baja sobre la cabeza de Aarón y por su barba hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando estamos en armonía, cuando estamos cantando, cuando estamos alabando, ahí hay unción, ahí hay unción, ahí hay viento del Espíritu de Dios, ahí hay aceite. Y este aceite está buscando una vasija, una lámpara vacía, que se vacíe a sí mismo del antiguo aceite para ser llena de un aceite fresco. Amén. ¿Sabes que Pablo tenía este cuidado? Pablo tenía el cuidado de leer libros. 2 Timoteo 4:13 es la única cita que yo te voy a leer. Las demás las citamos nada más. Pero 2 Timoteo capítulo 4 verso 13 dice así: trae, le dice a Timoteo, trae cuando vengas, ¿qué? El capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, ¿y qué más? Y los libros, mayormente, ¿qué? Los pergaminos. ¿Para qué quería los libros? Para leerlos. ¿Para qué quería los pergaminos? Para leerlos, para alimentarse, para refrescarse, para renovarse, para que esa unción que tenía
fuera renovada, fuera refrescada. Aún Pablo, el apóstol Pablo, tenía que tener el cuidado de checar el nivel de su aceite, de checar la frescura de su aceite, de tener un buen cambio de aceite. Hermano, el Señor te llama en este día a que tengas un buen cambio de aceite. ¿Cuántos aquí quieren tener un buen cambio de aceite? ¿Sabes que el bautismo del Espíritu Santo no es solamente una experiencia de una sola vez? Cuando tú revisas Hechos de los Apóstoles, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Pero sabes que en Hechos capítulo 4, ellos recibieron una llenura especial del Espíritu de Dios, una unción regia que les capacitó para andar sanando toda enfermedad y toda dolencia y echando fuera todo demonio. ¿Cuántos aquí quieren pedir una llenura del Espíritu de Dios en su vida? Muchos cristianos viven solamente recordando las glorias pasadas. ¿Sabes que no hay nada peor que un cristiano que piense que tiene vida y que esté muerto? ¿Sabes que puede haber eso? Cristianos que piensen o digan que tienen vida cuando están muertos. El Espíritu Santo así le dijo a Sardis: Sardis, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sabes por qué estaba muerto Sardis? Estaba muerto espiritualmente, porque no se preocupaba por renovar la unción de su vida diaria. No se preocupaba. No depende, hermano mío, de buenos sermones. No depende, hermano mío, de buenas predicaciones. Depende de una decisión tuya diaria. Tú puedes orar toda la semana para que haya una buena predicación el día del domingo o el día del jueves. Sí, yo sé que el Señor va a contestar y el Señor va a obrar. Pero diariamente nosotros tenemos que estar renovando nuestro aceite. Amén. He ido a lugares, yo estoy seguro que tú también, y tú te fijas, muchas veces en estos lugares tienen formas, maneras. Nosotros también tenemos, aunque de hecho muchas veces nosotros no notamos estas maneras, pero las notan las personas que vienen por primera vez o las personas que están viniendo apenas a la iglesia. Seguro que van a notar que tenemos formas o maneras especiales de alabar o adorar o cantar o danzar. Pero así hay muchos lugares donde tienen formas o maneras de orar, de alabar, de cantar. Hay iglesias donde saltan, ¿verdad? Durante la alabanza comienzan a saltar y saltar, o a temblar, ¿verdad? O a gemir. Y sabes, yo no dudo que una persona reaccione así ante la presencia del Señor, pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que muchas veces cristianos que ya la unción se les ha evaporado, que ya han perdido la unción en sus vidas, se quedaron solamente con la manera. Y piensa que temblando o gimiendo o saltando, que de esa manera están siendo llenos del aceite. Y sabes, posiblemente fuera solamente un ritual religioso que ya aprendieron así por muchos años. Yo no estoy en contra de esas manifestaciones o de esas reacciones, pero sí estoy en contra de que permanezcamos nosotros sin aceite fresco. Hermanos, en estos días necesitamos aceite fresco. En estos tiempos necesitamos aceite fresco. El reino de los cielos sufre violencia y tú necesitas un buen nivel de aceite, un aceite fresco de la santa unción. En esta ciudad de Guadalajara, donde están ocurriendo hechos violentos, con toda seguridad, el reino de los cielos está aquí en esta ciudad, porque el reino de los cielos sufre violencia. No violencia de la carne, pero violencia en el espíritu. Y los valientes arrebatan ese reino. Amén.
¿Cuántos de aquí en esta tarde ya pudieran levantar su mano y decir: hermano, yo reconozco que necesito un nivel de aceite mayor al que yo tengo? Me he revisado el nivel de aceite y este nivel de aceite no llega a la rayita límite, está más abajo de la rayita y necesito un nivel. ¿Cuántos necesitan más un nivel de aceite? ¿Cuántos han visto que su aceite ya como que huele mal, verdad? Huele mal. Parece que está un poco rancia esa unción. Esa unción a lo mejor fue de hace 20 años. Necesitas un aceite fresco, una unción fresca, un aceite espeso, lo suficientemente espeso que soporte las presiones y calores de estos días. Amén. Yo quiero invitarte en este día. Mira, cuando comencemos, y de hecho yo quisiera llamar a los hermanos del grupo musical, y cuando comencemos a adorar al Señor, sin que yo te insista de venir adelante. Sabes que el venir adelante es importante. Es importante, te voy a decir por qué. Porque es mostrarme a mí mismo, no a los demás, no al que está ahí al frente predicando, o al grupo musical, o a los hermanos, pero a mí mismo. Me estoy mostrando a mí mismo que quiero dar un paso adelante, que yo quiero ser lleno de la unción del Señor, una unción fresca, una unción para hoy. Amén. Yo sé que cuando viene esa unción, cuando viene esa presencia de Dios, vienen señales, vienen prodigios, vienen maravillas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?, dice la Escritura. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. Yo te ofrezco ese aceite el día de hoy, porque este aceite está presente el día de hoy. Ese aceite es el aceite del Espíritu Santo el día de hoy. Recibe este aceite. Estoy seguro que cuando este aceite caiga en ti, vas a ser sanado. Vas a experimentar esa presencia del Señor. Vas a ser liberado. Todas esas presiones que tú tienes posiblemente se deban a que el aceite se evaporó, a que el nivel de aceite bajó, y tal vez tengas opresiones espirituales por esa lucha que estamos pasando. Pero como no hay suficiente aceite, como no hay suficiente densidad de ese aceite, como que no aguantamos muchas veces. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor. Pasa aquí al frente, pasa aquí al frente, busca un lugar, busca un lugar. Aún puedes arrodillarte, hay bastante espacio para bastantes personas. Pasa y adora al Señor. En la adoración se manifiesta esta presencia de Dios, este aceite santo de la santa unción, este crism, como se dice en griego, ese crism, ese aceite, esa unción se manifieste aquí en este lugar. Y si tú experimentas esta unción en este día, sé lleno de la unción. Con toda seguridad vas a ser rebautizado en el mismo Espíritu Santo, lleno, saturado. No detengas esa manifestación tuya de gozo, de alegría, de cántico en lenguas, de hablar en otras lenguas, según el Espíritu te dé que tú hables. Sé lleno de esta unción, sé lleno de esta unción. Dile: Señor, yo necesito un cambio de aceite, yo necesito más, un nivel mayor, Señor, de tu presencia.
Oh Señor, yo necesito. Anda. Sigue orando. Sigue adorando. Lávame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados, purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad, lávame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados, purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad, pues yo reconozco que me he rebelado muchas veces y he pecado contra ti, y es por eso que yo ahora me arrepiento y yo vengo suplicando tu perdón. Perdóname, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados, purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad, pues yo reconozco que me he rebelado muchas veces y he pecado contra ti, y es por eso que yo ahora me arrepiento y yo vengo suplicando tu perdón. Lávame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados, purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad, límpiame de mi maldad, límpiame de mi maldad. Dios de mi salvación, siempre ocuparás el primer lugar en mi corazón. Dios de mi salvación, siempre
el primer lugar en mi corazón, en mi corazón. Me levantaré, siento tu presencia. Hay una nube de tu gloria sobre mí. Tu llamado y para adorarte me has ungido a mí y me levantaré. Aleluya, Dios de gracia y poder, Padre amado, abrázame con tu amor. Me levantaré, siento tu guianza, me has ungido a mí y me levantaré. Me has ungido a mí y me levantaré.